Estudio profundo de Efesios, la armadura de Dios y la unidad del Espíritu, versión Reina Valera de 1909. Introducción. El estudio de la epístola a los Efesios en la versión Reina Valera de 1909 es un viaje exhaustivo a través de uno de los textos más teológicamente ricos del Nuevo Testamento, que explora los profundos misterios revelados en esta epístola, desde nuestra posición espiritual en Cristo hasta las instrucciones prácticas para la vida cristiana. La carta fue escrita por el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente en el año 60 al 62 después de Cristo, con el propósito de fortalecer a los creyentes en su fe y ayudarles a comprender la grandeza de su salvación en Cristo, abordando temas principales como la unidad de la Iglesia, la salvación por gracia mediante la fe, nuestra posición en Cristo, la guerra espiritual y las relaciones cristianas. La carta se divide en dos secciones principales: doctrina, capítulos 1 al 3, y aplicación práctica, capítulos 4 al 6, y fue enviada probablemente por Tíquico, quien también llevó las cartas a los Colosenses y a Filemón, después de que Pablo la escribió durante su cautiverio domiciliario en Roma. La iglesia en Efeso durante el primer siglo fue establecida por Pablo durante su extensa estadía de casi 3 años, convirtiéndose en una de las congregaciones más importantes del cristianismo primitivo, con una composición diversa que incluía tanto judíos convertidos como gentiles, lo que creaba desafíos únicos para la unidad que Pablo aborda específicamente en su carta. Contexto histórico y geográfico de Efeso. La ciudad de Efeso era un centro religioso y comercial importante en el mundo antiguo, hogar del magnífico templo de Artemisa, Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que atraía peregrinos de todo el Imperio Romano, y la Iglesia había alcanzado un nivel de madurez que permitió a Pablo abordar temas teológicos profundos en su epístola, a diferencia de otras cartas donde debía corregir problemas básicos. El contexto histórico de la carta de Pablo incluye su primer viaje misionero, donde establece numerosas iglesias en Asia Menor, aunque aún no visita Efeso durante este viaje inicial, y su tercer viaje misionero, donde permanece en Efeso por casi 3 años, estableciendo una iglesia fuerte y vibrante. Y posteriormente escribe la carta a los Efesios durante su primer encarcelamiento romano. Efeso era un centro comercial y cultural vital en el mundo antiguo, siendo el puerto principal de Asia Menor y conectando las rutas terrestres de Oriente con el Mediterráneo occidental, lo que la convirtió en un punto focal ideal para la propagación del Evangelio. La ciudad tenía una población estimada de más de 250.000 habitantes, siendo una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, y contaba con un gran teatro que tenía capacidad para aproximadamente 24.000 espectadores y un templo de Artemisa con 127 columnas de mármol de 18 metros de altura. Efeso era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano durante el primer siglo, solo superada por Roma y Alejandría, y su estratégica ubicación geográfica la convirtió en un centro urbano de enorme influencia. Pablo visitó Efeso durante su segundo viaje misionero y prometió regresar si Dios lo permitía, y posteriormente permaneció en la ciudad por casi 3 años durante su tercer viaje misionero, lo que fue su estancia más larga en cualquier ciudad. La relación de Pablo con la iglesia efesia fue muy profunda, y se despidió de ellos de manera emotiva en su camino a Jerusalén, y mantuvo una comunicación constante con la iglesia a través de cartas y el envío de colaboradores como Timoteo y Tíquico. Estructura y tema de la carta. La carta a los Efesios sigue un patrón distintivo que fluye desde la teología hacia la aplicación práctica, con una sección doctrinal en los capítulos 1 al 3 que establece verdades profundas sobre nuestra posición espiritual en Cristo, y una sección práctica en los capítulos 4 al 6 que se enfoca en cómo debemos vivir en Cristo. El tema unificador de la carta es la Iglesia como cuerpo de Cristo, y Pablo establece que la Iglesia es un cuerpo que debe vivir de acuerdo con las verdades doctrinales establecidas en la sección inicial de la carta. La estructura de la epístola a los Efesios refleja un principio fundamental en la enseñanza paulina, según el cual la práctica cristiana siempre debe surgir de una comprensión correcta de la doctrina cristiana, como se ve en la división de la carta en 2 partes: lo que somos, capítulos 1 al 3, y lo que hacemos, capítulos 4 al 6. Saludo y bendición, Efesios 1, 1 al 3. El saludo inicial de Pablo en Efesios 1, 1 al 2 establece su autoridad apostólica, recordando a los lectores que su llamado fue por designio divino, y se dirige a los creyentes como santos y fieles en Cristo Jesús, destacando su identidad en Cristo más que su ubicación geográfica. En la bendición apostólica en Efesios 1, 2 combina la forma griega tradicional con el saludo hebreo, unificando las 2 culturas principales dentro de la iglesia primitiva en una bendición cristiana distintiva, y el versículo 1,
3 establece el tono para toda la epístola, alabando a Dios por las bendiciones espirituales que ha derramado sobre los creyentes en Cristo. Elección y predestinación, Efesios 1, 4 al 6. La elección divina y la predestinación son temas centrales en Efesios 1, 4 al 6, donde se establece que la elección divina ocurrió en la eternidad pasada, antes de la creación, y que el propósito de la elección es adoptar a los creyentes como hijos de Dios, otorgándoles todos los derechos y privilegios de la familia de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. La motivación última de Dios en la elección y la predestinación es la manifestación de su gloriosa gracia, no nuestros méritos o cualidades personales, y estos pasajes han sido objeto de intensos debates teológicos a lo largo de la historia de la Iglesia, subrayando la soberanía divina en la salvación, mientras mantienen la responsabilidad humana de responder en fe. La predestinación se realiza en Cristo y según el puro afecto de su voluntad, no basada en obras humanas, y es un tema importante en la epístola a los Efesios, donde se destaca la herencia de los santos que comienza a disfrutarse desde el momento de la salvación. La herencia de los santos incluye la participación en la gloria eterna, la garantía del Espíritu Santo y la predestinación para heredar, y se describe como un tema recurrente en la epístola a los Efesios, donde Pablo utiliza la palabra arras para describir al Espíritu Santo como un depósito o pago inicial que garantiza la herencia completa que recibiremos. El poder de Dios en Cristo, Efesios 1, 15 al 23. El poder de Dios revelado en Cristo es superior a todo principado y potestad, y se manifiesta en la resurrección y exaltación de Jesús, quien fue resucitado de los muertos y sentado a la diestra del Padre, estableciéndolo en posición de honor y autoridad sobre toda la creación. La resurrección y exaltación de Jesús demuestran el poder incomparable de Dios sobre la muerte y validan todas las afirmaciones de Cristo, convirtiéndose en la piedra angular de la fe cristiana, y se describe como la obra redentora de Cristo que comienza con su muerte voluntaria en la cruz. Salvación por gracia, Efesios 2, 1 al 10. La salvación por gracia es un tema importante en la epístola a los Efesios, donde se describe la condición humana previa como muerte espiritual y la incapacidad total para responder a Dios por nuestros propios medios, y se destaca la importancia de la gracia de Dios en la salvación de la humanidad. En general, la epístola a los Efesios destaca la importancia de la fe en Cristo y la gracia de Dios en la salvación de la humanidad, y se describe como una carta que busca fortalecer la fe de los creyentes y proporcionar una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y su plan de salvación. La condición humana antes de la intervención divina era de muerte espiritual en transgresiones y pecados, pero Dios, rico en misericordia y gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo, como se menciona en Efesios 2, 4 al 5. La salvación es enteramente por gracia, recibida mediante la fe, y completamente independiente de esfuerzos o méritos humanos, como se establece en Efesios 2, 8 al 9, lo que elimina toda base para la jactancia humana. El plan eterno de Dios y la Iglesia, Efesios 2, 11 al 3, 13. El plan eterno de Dios se desarrolla en 4 etapas: predestinación eterna, realización histórica a través de la obra redentora de Cristo, aplicación presente a través de la Iglesia, y consumación futura con la unificación de todas las cosas en Cristo, como se describe en varios versículos de la epístola a los Efesios. La Iglesia es el instrumento principal mediante el cual Dios manifiesta su multiforme sabiduría, y no es un paréntesis en el plan divino, sino que juega un papel fundamental en la manifestación de la sabiduría de Dios. La unidad del cuerpo de Cristo se basa en 7 elementos fundamentales: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, como se menciona en Efesios 4, 3 al 6, y esta unidad no es uniformidad, sino armonía en la diversidad bajo la supremacía de Cristo. La reconciliación entre judíos y gentiles es un tema importante en la epístola a los Efesios, y se menciona que la sangre de Cristo ha roto el muro de separación entre ellos, como se establece en el versículo que habla de que los gentiles han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La paz que Cristo trajo a los creyentes se describe en Efesios 2, 13 al 14, donde se menciona que Él derribó la pared intermedia de separación que existía entre judíos y gentiles, simbolizando la abolición de la segregación religiosa. La abolición de la ley ceremonial se menciona en Efesios 2, 15, donde se explica que Cristo no abolió la ley moral, sino las ordenanzas ceremoniales que servían como marcadores de distinción entre judíos y gentiles, eliminando así la base legal para la separación. La Iglesia se convierte en el nuevo templo de Dios, como se describe en Efesios 2, 21 al 22,
donde judíos y gentiles constituyen juntos una estructura única, unidos como piedras vivas en un edificio espiritual. El misterio de Cristo revelado se menciona en Efesios 3, 3 al 6, donde se explica que los gentiles son coherederos con los judíos, miembros del mismo cuerpo y participantes iguales en la promesa en Cristo, lo que representó una revolución teológica en el cristianismo primitivo. El ministerio de Pablo como apóstol se describe en Efesios 3, 7 al 13, donde se menciona su llamamiento, autopercepción, propósito y meta, y se destaca su comprensión profunda de su inmenso privilegio y grave responsabilidad como ministro del Evangelio, así como su humildad y reconocimiento de su papel en la revelación del misterio divino. En la meta de Pablo se menciona en Efesios 3, 10, donde se explica que su ministerio tiene un alcance cósmico, ya que a través de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer incluso a las potestades angelicales, y se pide a los creyentes que no desmayen a causa de sus tribulaciones, las cuales son su gloria, según se menciona en Efesios 3, 13. La unidad de la Iglesia, Efesios 4, 1 al 6. En la perspectiva elevada de los creyentes dignifica su sufrimiento, permitiéndoles ver sus tribulaciones como parte integral de su ministerio apostólico, como se menciona en el contexto de la carta a los Efesios. En la unidad de la Iglesia es un imperativo espiritual que surge naturalmente de la unión con Cristo, y para mantener esta unidad, se requieren actitudes y comportamientos específicos, como la humildad, el amor y la paz, según se enfatiza en Efesios 4, 2 y 4, 3. La humildad es la primera cualidad necesaria para mantener la unidad, y se refiere a una correcta evaluación de uno mismo ante Dios, reconociendo tanto las limitaciones como el valor en Cristo, como se destaca en la palabra griega tapeinóprosine. Dones y ministerios, Efesios 4, 7 al 16. Cristo, tras su ascensión, distribuyó dones a su Iglesia, que incluyen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, con el propósito de equipar a los santos, facilitar el servicio y edificar el cuerpo de Cristo, según se menciona en Efesios 4, 8 y 4, 11. La nueva vida en Cristo, Efesios 4, 17 al 32. En la nueva vida en Cristo comienza con una renovación de la mente, adoptando la perspectiva de Dios sobre la realidad, y se caracteriza por un compromiso inquebrantable con la verdad, el trabajo honesto y palabras edificantes, como se enfatiza en Efesios 4, 23, 4, 25, 4, 28 y 4, 29. La vieja naturaleza, corrompida por el pecado, debe ser considerada como crucificada con Cristo y removida como una prenda vieja y contaminada, según se menciona en Efesios 4, 22, lo que implica un despojo del viejo hombre y una adopción de la nueva vida en Cristo. En la sección de Efesios 5, 11 destaca la importancia de abandonar las obras de tinieblas y, en su lugar, exponerlas a la luz de la verdad, lo que implica una ruptura radical con la antigua identidad y una transformación cristiana que conlleva un rechazo intencional de la vieja naturaleza y sus expresiones. En la transformación cristiana se describe como un proceso de despojo y revestimiento del nuevo hombre, que implica una transformación ontológica y la adquisición de una nueva naturaleza, como se menciona en Efesios 4, 24 y 5, 8, donde se nos insta a vestirnos del nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. El revestimiento del nuevo hombre no es solo una adquisición de hábitos morales, sino una transformación que nos convierte en una nueva creación, como se menciona en 2 Corintios 5, 17, y que nos permite reflejar la imagen divina en justicia y santidad verdadera. Relaciones cristianas, amor y sumisión, Efesios 5, 1 al 6, 9. En cuanto a las relaciones cristianas, el amor es el principio regulador, como se menciona en Efesios 5, 1 al 2, donde se nos insta a imitar a Dios como hijos amados y a andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La mutua sumisión en el temor de Dios es fundamental para establecer el fundamento para todas las relaciones específicas, como se menciona en Efesios 5, 21, y la unidad en la diversidad es esencial para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como se menciona en Efesios 4, 3. Pablo establece principios fundamentales para las relaciones cristianas, como la reciprocidad y la mutualidad, que deben caracterizar la comunidad cristiana, y que se deben aplicar en contextos específicos como el matrimonio, la familia o el trabajo, como se menciona en Efesios 4 y 5. El hogar cristiano, según Efesios, es un espacio sagrado donde se manifiestan principios divinos, y no solo un lugar de convivencia,
y Pablo dedica una sección extensa a las tablas domésticas para instruir a los diferentes miembros de la casa patriarcal romana. La relación entre los miembros de la familia debe estar fundamentada en el respeto mutuo y la sumisión a Cristo, como se establece en Efesios 5, 21, y cada relación específica se describe en términos de responsabilidades recíprocas, no como dominación unilateral. En cuanto a las responsabilidades de las esposas, se establece que deben estar sujetas a sus maridos, como al Señor, y que esta sumisión no es servilismo ni inferioridad, sino reconocimiento respetuoso del orden divino, como se indica en Efesios 5, 22 al 23. Los esposos, por su parte, deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia, y entregarse a sí mismos por ellas, como se establece en Efesios 5, 25, y este amor debe ser agape, sacrificial, incondicional y total. En la relación entre los padres y los hijos también se describe en términos de responsabilidades recíprocas, donde los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, y los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, como se establece en Efesios 6, 1 al 4. En la obediencia filial se asocia con un principio de bendición, donde el bienestar personal y la longevidad están relacionados con el respeto a la autoridad parental, como se indica en Efesios 6, 3. En general, el texto destaca la importancia de la sumisión mutua y el respeto a las relaciones familiares, y cómo estas relaciones deben estar fundamentadas en el amor y el respeto a Cristo, como se establece en Efesios 5, 21 y 5, 32. En la educación cristiana debe centrarse en valores cristianos y no solo en normas sociales, y debe ser en el Señor, lo que implica que la enseñanza debe estar basada en la fe y los principios bíblicos. En cuanto a las relaciones entre amos y siervos, Pablo establece que los siervos deben obedecer a sus amos con temor y temblor, pero también como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo, lo que transforma radicalmente la naturaleza de la esclavitud y establece una igualdad espiritual entre todos. Los amos, por su parte, deben tratar a sus siervos con justicia y equidad, reconociendo que todos tienen el mismo Señor celestial, lo que socava las bases ideológicas de la esclavitud y establece una igualdad espiritual que eventualmente tendría implicaciones sociales. La guerra espiritual, Efesios 6, 10 al 20. En la vida cristiana se presenta como una guerra espiritual contra fuerzas demoníacas, y Pablo aclara que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra jerarquías de potestades espirituales malignas que operan en dimensiones invisibles pero reales. Para enfrentar esta guerra espiritual, los creyentes deben vestirse con la armadura de Dios, que incluye el cinto de verdad, la coraza de justicia, el calzado de paz, y otras piezas que les permitan estar firmes y resistir los ataques del enemigo, y la única arma ofensiva mencionada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura de Dios es fundamental para la defensa espiritual, y cada pieza tiene un propósito específico, como el cinto de verdad que mantiene unida toda la defensa espiritual, la coraza de justicia que protege el corazón espiritual, y el calzado de paz que proporciona estabilidad y tracción en la batalla. El Evangelio de paz proporciona firmeza y seguridad en el andar de los creyentes, permitiéndoles mantenerse en pie ante los ataques espirituales, que pueden ser de diferentes tipos, incluyendo el engaño doctrinal, las tentaciones morales, la división comunitaria y los dardos de duda. Según Efesios 4, 14, el engaño doctrinal puede llevar a los creyentes a ser niños fluctuantes y a ser llevados por todo viento de doctrina, por lo que es importante mantenerse firme en la fe y no ser engañados por las estratagemas del enemigo. La oración y la vigilancia son fundamentales en la guerra espiritual, como se menciona en Efesios 6, 18, donde se nos exhorte a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La resistencia al mal es una parte importante de la guerra espiritual, y según Efesios 6, 13, se nos llama a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Las estrategias espirituales para la guerra espiritual incluyen reconocer al verdadero enemigo, que no son personas sino fuerzas espirituales malignas, como se menciona en Efesios 6, 12, y equiparse completamente con la armadura espiritual, como se menciona en Efesios 6, 11. La intercesión por otros creyentes es también una parte importante de la guerra espiritual, como se menciona en Efesios 6, 18, donde se nos exhorte a orar por todos los santos, y la petición de valentía para proclamar el Evangelio, como se menciona en Efesios 6, 19, donde Pablo solicita oración para que se le dé palabra en el abrir de mi boca con confianza. En resumen, la guerra espiritual es una batalla que requiere firmeza, oración,
vigilancia, resistencia y estrategias espirituales, y es importante mantenerse firme en la fe y no ser engañados por las estratagemas del enemigo, y buscar la valentía para proclamar el Evangelio y la intercesión por otros creyentes. La estrategia principal para resistir ataques espirituales es resistir y estar firmes, lo que contrasta con prácticas modernas que enfatizan la confrontación directa con entidades demoníacas y se centra en fortalecer al creyente con verdad, justicia, fe y salvación. El Espíritu Santo, Efesios 1, 13 al 14, 3, 5, 16, 4, 30, 5, 18. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la epístola a los Efesios, presentado como el sello de autenticidad que marca a los creyentes como propiedad divina, protegiéndolos de la falsificación espiritual y garantizando su seguridad eterna. El Espíritu Santo también es descrito como un agente de sellamiento, una garantía de herencia, un revelador de misterios y un fortalecedor interno, según se menciona en Efesios 1, 13, 1, 14, 3, 5 y 3, 16, respectivamente. La plenitud espiritual es un mandato imperativo para todo creyente, y se logra mediante un proceso continuo de llenura, como se indica en Efesios 5, 18, y se contrasta con la embriaguez con vino, que lleva a la disolución y el comportamiento descontrolado. La expresión musical diversa es una forma de adoración, y Pablo menciona 3 formas de expresión musical: salmos, himnos y canciones espirituales, como se menciona en Efesios 5, 19, y la adoración auténtica combina la expresión externa audible con la devoción interna sincera. La rendición completa y la sumisión mutua son resultados positivos de la plenitud del Espíritu, como se menciona en Efesios 5, 21, y la adoración interna y externa es esencial para una relación auténtica con Dios, evitando tanto el ritualismo vacío como la espiritualidad puramente privada. Gratitud, sometimiento y edificación, Efesios 5, 20 al 21, 2, 20 al 21, 4, 13 al 16. La gratitud constante es una acción que se debe realizar siempre y de todo, ofreciéndose a través de la mediación de Cristo, como se menciona en Efesios 5, 20, donde se dice dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sometimiento mutuo es un principio teológico que se fundamenta en la reverencia compartida por Cristo y se expresa en actos concretos de amor sacrificial, siguiendo el modelo de Cristo, como se menciona en Efesios 5, 21, donde se dice sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. La edificación de la Iglesia se presenta a través de metáforas arquitectónicas complementarias, como un templo en construcción y como un cuerpo en crecimiento, con el objetivo final de ser un templo santo en el Señor y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como se menciona en Efesios 2, 20 al 21 y 4, 13 al 16. Las características de una iglesia saludable incluyen la fidelidad doctrinal, donde se mantiene firmemente arraigada en la verdad apostólica, resistiendo las innovaciones doctrinales y modas teológicas pasajeras, como se menciona en Efesios 4, 14, y la unidad espiritual, donde se reconoce que ya existe espiritualmente, pero debe ser preservada a través de actitudes y comportamientos específicos, como se menciona en Efesios 4, 3. La iglesia debe crecer orgánicamente, con cada miembro funcionando adecuadamente y contribuyendo con sus dones específicos al bienestar del conjunto, como se menciona en Efesios 4, 16, y debe ser una comunidad que se caracterice por el amor y el servicio, siguiendo el modelo de Cristo, como se menciona en Efesios 5, 2. La madurez colectiva en la comunidad cristiana es un proceso de crecimiento hacia la semejanza de Cristo, donde el amor es la motivación principal y se busca equilibrar la fidelidad a la verdad con la compasión hacia las personas, como se menciona en Efesios 4, 13 y 4, 15. La madurez espiritual se manifiesta en una firmeza doctrinal que resiste las enseñanzas engañosas y se caracteriza por la integración de verdad y amor, evitando la dureza doctrinaria sin amor y la tolerancia amorosa sin verdad, como se expresa en Efesios 4, 14 y 4, 15. Los creyentes maduros encuentran y cumplen su función específica en el cuerpo de Cristo, contribuyendo al crecimiento colectivo según su propia medida, como se describe en Efesios 4, 16. El crecimiento en Cristo comienza con un arraigo profundo en el amor divino, que proporciona estabilidad y nutrición para todo desarrollo posterior, y se caracteriza por una comprensión expandida del amor de Cristo en todas sus dimensiones, como se menciona en Efesios 3, 17 al 19. Del objetivo último del crecimiento espiritual es ser llenos de la plenitud de Dios mismo,
reflejando cada vez más su carácter y atributos en nuestra vida, como se expresa en Efesios 3, 19. Amor, perdón y la exhibición cósmica, Efesios 4, 3, 32, 5, 1 al 2, 3, 10. En la unidad del cuerpo de Cristo es algo que ya existe y debemos guardar o mantener, y se basa en un Espíritu, un Señor y un Dios Padre, como se describe en Efesios 4, 3 al 6. El amor y el perdón deben ser un reflejo del amor sacrificial de Cristo, quien se entregó completamente por nosotros, y se nos exhorta a ser imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor y entregándonos a nosotros mismos por los demás, como se menciona en Efesios 5, 1 al 2. El perdón generoso es un aspecto fundamental en la vida cristiana, y debe modelarse según el perdón que hemos recibido de Dios en Cristo, siendo completo, gratuito y sin condiciones previas, como se establece en Efesios 4, 32. La bondad práctica implica eliminar activamente todas las expresiones de malicia y hostilidad que dañan las relaciones comunitarias, como se menciona en Efesios 4, 31, y el amor genuino se refleja en decisiones deliberadas y compromisos permanentes que reflejan nuestra nueva identidad en Cristo. El perdón no es opcional, sino esencial para nuestra salud espiritual y la integridad de la Iglesia, y la falta de perdón puede crear oportunidades para la actividad demoníaca en nuestras vidas y comunidades, como se advierte en Efesios 4, 27. La Iglesia sirve como exhibición cósmica de la sabiduría divina, no solo ante el mundo humano sino también ante los poderes angelicales, y la unidad entre judíos y gentiles es un testimonio poderoso de la obra reconciliadora de Cristo, como se establece en Efesios 3, 10. Luz y tinieblas, Efesios 5, 3 al 14. La condición anterior del creyente era de oscuridad espiritual, en la que éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor y debemos andar como hijos de luz, reflejando y siendo consistentes con nuestra nueva identidad en Cristo, como se menciona en Efesios 5, 8. La metáfora de la luz y las tinieblas en Efesios tiene profundas raíces en la tradición bíblica, desde la creación en Génesis hasta las enseñanzas de Jesús como la luz del mundo, y representa la distinción entre verdad y falsedad, vida y muerte, bien y mal. El mandato de andar como hijos de luz se desarrolla en la epístola a los Efesios, donde Pablo especifica que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, lo que representa la manifestación práctica de la nueva identidad como luz en las relaciones con otros, en las acciones y en las palabras y pensamientos. Sabiduría y mundanalidad, Efesios 1, 17, 3, 10, 5, 11, 13, 15 al 17. Los frutos del Espíritu en Efesios se manifiestan en características como el amor, la unidad, la paz, la misericordia y el sometimiento mutuo, que no son logros del esfuerzo humano sino resultados naturales de la vida llena del Espíritu, y se mencionan a lo largo de la epístola en versículos como Efesios 5, 2, Efesios 4, 3 y Efesios 2, 14 al 17. La sabiduría cristiana se considera divinamente revelada, como se menciona en Efesios 1, 17, y se orienta hacia un conocimiento más profundo de Dios, y se aplica en la vida diaria de manera práctica, como se indica en Efesios 5, 15 al 16, manifestándose en un estilo de vida cuidadoso y consciente del valor del tiempo. La sabiduría divina es multiforme y se manifiesta de diversas maneras a través de la Iglesia, como testimonio ante los poderes celestiales, según se menciona en Efesios 3, 10. Combatir la mundanalidad en Efesios implica mantener una distinción moral clara entre los valores del reino de Dios y los del sistema mundano, y no se trata solo de abstenerse del mal, sino de redarguir o exponer las obras infructuosas de las tinieblas, como se menciona en Efesios 5, 11, y separarse de lo impuro, como se indica en Efesios 5, 3. La estrategia de Pablo contra la mundanalidad se basa en la victoria en Cristo, como se menciona en Efesios 1, 22, y en la exposición de las tinieblas, lo que requiere una separación moral clara y una vida llena del Espíritu, según se desarrolla en la epístola a los Efesios. El creyente debe evitar participar en el mal, y en su lugar, exponerlo a la luz de la verdad, demostrando su vacuidad y peligro, como se menciona en Efesios 5, 13, donde se dice porque por la luz es que todas las cosas son manifestadas. La redención del tiempo es un concepto importante, como se menciona en Efesios 5, 16, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, lo que implica vivir con urgencia y propósito ante la realidad del fin inminente y el juicio futuro, aprovechando cada oportunidad para cumplir la voluntad divina. La conducta sabia y la comprensión del propósito de Dios son fundamentales, como se menciona en Efesios 5, 15 y 5, 17,
donde se dice mirad, pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, y por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gozo, paz y la obra pacificadora de Cristo, Efesios 3, 13, 5, 19 al 20, 2, 13 al 17, 4, 3, 6, 15. El gozo en medio de los desafíos es posible, como se menciona en Efesios 3, 13, donde Pablo transforma su sufrimiento en motivo de gozo al considerarlo como parte de su servicio a los Efesios, y en Efesios 5, 19, donde se dice hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La gratitud es una actitud que cultiva el gozo, como se menciona en Efesios 5, 20, donde se dice dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios es una realidad positiva de reconciliación, armonía y bienestar, como se menciona en Efesios 2, 3 al 14, donde se dice más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y en Efesios 2, 14, donde se dice porque Él es nuestra paz. La obra pacificadora de Cristo es fundamental, como se menciona en Efesios 2, 14 al 15, donde se dice que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. En la proclamación de paz y el vínculo de paz son importantes, como se menciona en Efesios 2, 17 y Efesios 4, 3, donde se dice y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Evangelio de paz es un concepto importante, como se menciona en Efesios 6, 15, donde se dice y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. La paz se presenta en la epístola en múltiples dimensiones, incluyendo la paz vertical con Dios, la paz horizontal entre judíos y gentiles, la paz interior que proporciona tranquilidad espiritual, y la paz escatológica que Cristo establecerá en su reino, y esta paz multidimensional sirve como calzado, que proporciona estabilidad y firmeza al creyente en la guerra espiritual. Conclusión y bendición final, Efesios 6, 21 al 24. Pablo envía a Tíquico, un colaborador personal y hermano amado, para complementar la carta con noticias actualizadas y comunicación personal, y Tíquico servirá como representante apostólico, proporcionando consuelo y fortaleza a la comunidad efesia. En la bendición final de la epístola resume los temas centrales de la carta, que son la paz, el amor, la fe y la gracia, y estos dones divinos se desean para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad, extendiendo la bendición más allá de la comunidad efesia. En la bendición apostólica de Pablo sigue el patrón típico de las epístolas paulinas, pero con matices específicos que reflejan los temas centrales de Efesios, como la paz fraterna, el amor con fe y la gracia abundante, y la mención de paz recuerda la reconciliación entre judíos y gentiles que Cristo ha efectuado. En la frase final en sinceridad podría traducirse como con amor incorruptible o con inmortalidad, enfatizando la naturaleza permanente y genuina del amor que los creyentes deben tener hacia Cristo, y este amor sincero es el criterio definitivo que identifica al verdadero creyente y el fundamento de toda la vida cristiana descrita en la epístola. En la condición para recibir la bendición de Dios no se basa en la pertenencia a una comunidad específica, sino en el amor genuino hacia Cristo, lo que se destaca en la epístola a los Efesios como un principio fundamental para la unidad y el crecimiento espiritual. Aplicación para creyentes modernos. La epístola a los Efesios ofrece un modelo para la unidad eclesial en un mundo cristiano fragmentado, proporcionando un fundamento sólido basado en un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, como se menciona en Efesios 4, 4 al 6. En una cultura que produce crisis de identidad, la epístola a los Efesios proporciona una clara comprensión de quienes somos en Cristo, describiéndonos como santos, hijos adoptados, nueva creación, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, según se establece en Efesios 2, 19. En la epístola a los Efesios también nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados y potestades espirituales, como se menciona en Efesios 6, 12, lo que amplía nuestra comprensión de la realidad espiritual. En cuanto a la aplicación práctica para creyentes modernos, se destaca la importancia de cultivar una vida de oración, fundamentar la vida en la verdad bíblica, participar activamente en la comunidad de fe y practicar el perdón generoso, como se establece en pasajes como Efesios 6, 18,
Efesios 6, 14 y 17, Efesios 4, 16 y Efesios 4, 32. En la epístola a los Efesios es un tesoro inagotable de verdad divina para la Iglesia contemporánea, y sus enseñanzas sobre la identidad en Cristo, la naturaleza de la Iglesia y la guerra espiritual siguen siendo relevantes hoy en día, lo que nos invita a sumergirnos repetidamente en sus enseñanzas y descubrir nuevas perspectivas y aplicaciones con cada lectura atenta. En la epístola de Efesios nos brinda una visión elevada que nos permite contemplar el grandioso plan cósmico de Dios, que consiste en reunir todas las cosas en Cristo, tanto los cielos como la tierra, según se menciona en Efesios 1, 10. De esta perspectiva elevada transforma nuestra comprensión de la historia humana, situando nuestra vida personal dentro del propósito eterno de Dios y dando significado trascendente a nuestras experiencias cotidianas. En la epístola de Efesios nos llama a la acción, exhortándonos a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, según se establece en Efesios 4, 1, y a vivir de manera consistente con nuestra elevada posición en Cristo. Del estudio de esta epístola debe ser transformador, llevándonos a una experiencia más profunda de las inescrutables riquezas de Cristo, como se menciona en Efesios 3, 8, y a un testimonio más efectivo en nuestro mundo. En resumen, el estudio de Efesios nos invita a elevar nuestra visión, a entender el plan de Dios y a vivir de acuerdo con nuestra vocación en Cristo, lo que nos permitirá experimentar las riquezas de Cristo de manera más profunda y efectiva. Efesios capítulo 1 Reina Valera 1909. Un Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, dos gracias sea a vosotros, y paz de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. 3 Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. 4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. 5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. 6 Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7 En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. 8 Que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9 Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. 10 De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En el digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. 12 Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. 13 En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14 Que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 15 Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y amor para con todos los santos. 16 No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17 Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19 Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. 20 La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su diestra en los cielos. 21 Sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, más aún en el venidero. 22 Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. 23 La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Efesios capítulo 2 Reina Valera 1909. 1 Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2 En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. 3 Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. 4 Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, 5 Aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6 Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. 7 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9 No por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. 11 Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. 12 Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15 Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. 16 Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. 18 Que por los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, y domésticos de Dios. 20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21 En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22 En el cual vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en espíritu. Efesios capítulo 3 Reina Valera 1909. 1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. 2 Y es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. 3 A saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. 4 Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. 5 El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. 6 Que los gentiles sean juntamente herederos, e incorporados, y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. 7 Del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. 8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 9 Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. 10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. 11 Conforme a la determinación eterna, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 12 En el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. 13 Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. 14 Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15 Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. 16 Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. 17 Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor. 18 Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. 19 Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20 Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. 21 Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Efesios capítulo 4 Reina Valera 1909. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. 2 Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor. 3 Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 Un cuerpo, y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. 5 Un Señor, una fe, un bautismo. 6 Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. 7 Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres.
9. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. 11. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros, profetas, y otros, evangelistas, y otros, pastores y doctores, 12 para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, 14 que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error, 15 antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, 16 del cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación. Cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en amor. 17 Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19 Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. 20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21 Si empero lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. 22 A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. 23 Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. 24 Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. 25 Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26 Airaos, y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27 Ni deis lugar al diablo. 28 El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de quedar al que padeciere necesidad. 29 Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. 31 Toda amargura, y enojo, e ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. 32 Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios capítulo 5 Reina Valera 1909. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. 3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. 4 Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7 No seáis pues aparceros con ellos. 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. 9 Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y verdad emoticono cara guiñando. 10 Aprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. 12 Porque torpe cosa es aun hablar de lo que ellos hacen en oculto. 13 Mas todas las cosas cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. 14 Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. 15 Mirad, pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. 16 Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18 Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. 19 Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20 Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
21 Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. 22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. 24 Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 26 Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. 27 Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la Iglesia. 30 Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. 32 Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. 33 Cada uno empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Efesios capítulo 6 Reina Valera 1909. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3 Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 5 Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. 6 No sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. 7 Sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. 8 Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 9 Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. 10 Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en la potencia de su fortaleza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. 14 Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia. 15 Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. 16 Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad el yelmo de salud, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18 Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. 19 Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. 20 Por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él, como debo hablar. 21 Más para que también vosotros sepáis mis negocios, y como lo paso, todo os lo hará saber Tichico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. 22 Al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. 23 Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 24 Gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Y si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025